Buenos días, ingeniera. A continuación le voy a hablar acerca del transporte. Empezamos con la estructura de la membrana citoplasmática, que es una estructura muy delicada formada por dos capas de lípidos y proteínas que controla lo que entra y lo que sale de la célula. La membrana citoplasmática está formada por una capa biomolecular de lípidos con proteínas embebidas en esta y carbohidratos asociados a los lípidos y proteínas. Algunas de las funciones de las moléculas en la membrana citoplasmática son que transportan nutrientes hacia su interior y expulsan sustancias tóxicas fuera de la célula. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas cuando están formadas por azúcar unido a una proteína. Pueden ser lipoproteínas cuando se componen de la unión de un lípido a una proteína. Y la más importante de estas funciones es que la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. La membrana celular se encuentra en absolutamente todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. Y en bacterias, además de células de plantas, hay también una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie exterior. Algunas funciones de la membrana citoplasmática son que tienen una barrera osmótica que mantiene constante el medio interno, impidiendo el paso libre de sales y de compuestos orgánicos polares. Además que participa en la biosíntesis de componentes de membrana de pared y cápsulas y en la secreción de proteínas. Interviene además en procesos bioenergéticos como la fotosíntesis y la respiración. Los tipos de proteínas en la membrana citoplasmática. Existen dos tipos de categorías en la membrana citoplasmática que son integrales y periféricas. Las proteínas integrales de membranas están, como su nombre indica, integradas de membrana. Además tienen al menos una región hidrofóbica que les ancla al inferior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Y las proteínas periféricas de membrana que se encuentran en la superficie exterior o interior de la membrana, unidas a las proteínas integrales o a los fosfolípidos. Y a diferencia de las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el exterior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. Existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte celular activo y pasivo es la transferencia de solutos desde un lado de la membrana celular hacia el otro. El transporte pasivo cuando no se requiere de fuente de energía metabólica y como el ATP, y mientras que el transporte es activo cuando utiliza ATP como fuente de energía. Existen dos formas de transporte activo, que son el transporte activo primario y el transporte activo secundario. En el primario, las proteínas involucradas son bombas que normalmente hacen uso de energía química proveniente de ATP. Mientras que el transporte activo secundario hace uso de energía potencial, la cual por lo general se deriva de la explotación de un gradiente electroquímico. Además de eso, también igualmente que el transporte activo, existen dos formas de transporte pasivo, que son la difusión y la difusión facilitada. Empezamos hablando de la difusión simple, que durante la difusión las sustancias se mueven de una zona de concentración alta a una de concentración baja, hasta que ésta sea igual en un espacio particular. A diferencia de la difusión simple, la difusión facilitada se puede difundir fácilmente entre dos fosfolípidos. Continuamos con la ósmosis, que es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones con un medio diferente de concentración de solutos. Están preparadas por una membrana semipermeable y este fenómeno se produce de manera espontánea sin necesidad de un aporte energético.
Existen dos formas de ósmosis, la directa y la indirecta, que la directa se presenta en las células de los seres vivos, la cual ingresa o sale agua a través de la membrana plasmática, permitiendo un equilibrio con el medio. Mientras que la ósmosis inversa se trata de un mecanismo idéntico, pero en sentido contrario, que permite el flujo del agua o del solvente que sea desde el punto de mayor concentración al de menor concentración de soluto. Y terminamos. Y para finalizar, hablamos sobre la endocitosis, que es un proceso que utiliza la célula para tomar en las moléculas del espacio extracelular por plegamiento de su membrana alrededor de él y formando una vesícula. Existen tres tipos de endocitosis, que son la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Y las células usan exocitosis para liberar las moléculas, proteínas o lípidos que el organismo necesita. Muchas gracias.